Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de su canal El Penalista Blog. El día de hoy he escogido un tema muy especial y es la que sería la nueva ley de seguridad ciudadana que tantos comentarios ha generado en la prensa. Es por eso que he tomado unos artículos precisamente de los periódicos que juntan, digamos, los anexos o las partes más importantes de esta ley o los puntos que serían más polémicos de esta ley para comentarlos aquí, para que se conozcan, hacer algunos comentarios desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista de los derechos humanos, del derecho penal y en general para la ciudadanía. Es por eso que vamos a tocar estos puntos muy concretamente, hacemos unos comentarios y al final vamos a tener como una especie de sección de opiniones, porque es un tema que va a generar muchas opiniones, hay muchas opiniones divididas al respecto, y por supuesto para que ustedes también puedan tener en cada una de sus casas su propia opinión, puedan formarla a partir de lo que aquí se comente. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar. El primer punto que vamos a tocar el día de hoy es el tema de la legítima defensa en propiedad privada. Y para dar un inicio y luego hacer el comentario según lo que ya dije, debemos decirte que la prensa ha resaltado de que el proyecto de ley de seguridad ciudadana nos dice que cuando se ejerza la violencia para rechazar al extraño, que usando maniobras supere la barrera de la propiedad o cuando mediante violencia penetre o permanezca arbitrariamente en la habitación, dependencias inmediatas y algo que es muy novedoso y es el tema de que se menciona el vehículo ocupado cuando con violencia se permanezca en un vehículo ocupado o en un local comercial, según lo que vemos en pantalla. Bueno, ya hicimos la lectura de lo que sería o cómo quedaría el artículo, aunque esto puede que tenga alguna modificación cuando salga el proyecto final. Y pues hablando de las críticas que se le han hecho a a lo que sería esta nueva legítima defensa, y ya voy a decir por qué, entre comillas, es que muchos dicen que no se adapta a las dinámicas de la vida en el campo, etcétera. Otros dicen que es un permiso para que se puedan atacar manifestantes, que no respeta situaciones de la vida común, como cuando una persona se vuela una cerca o una valla para recoger algún fruto en la casa del vecino, etcétera, o las personas que, por ejemplo, saquearon supermercados, es decir, no se puede comparar el hurto de alimentos con la vida, etcétera, para hacer una idea de esas críticas y situaciones de violencia que se han visto en el país, digamos, los casos de encapuchados, ataques que se hicieron, por ejemplo, a la Minga, ataques que hubo a manifestantes, etcétera, etcétera. Y bueno, es posible que este artículo tenga muchas modificaciones precisamente por todos los comentarios que se han suscitado. Ahora, lo que tenemos para decir nosotros es que primero que todo, esta legítima defensa como tal privilegiada ya existía en el país, pero se hacía mucho énfasis en el tema de la habitación y dependencias inmediatas, es decir, ya existe esa legítima defensa que se utiliza para rechazar a los extraños que intenten penetrar en la habitación o en las dependencias inmediatas sin ninguna razón, obviamente razonable, y las dependencias inmediatas ya sabemos que son todo lo que es anexo a las habitaciones, la sala, el jardín, el patio, la terraza, etcétera, etcétera. Es decir, esta legítima defensa ya existía. Lo que realmente me parece novedoso es que se habla de la permanencia en vehículos ocupados, de la permanencia en locales comerciales y esta parte sí es bastante nueva, se supone que es para darle mayor seguridad a personas como comerciantes, pero en cuanto a las críticas debemos decir de que esta figura nunca se puede entender de forma absoluta, es decir, me parece que siempre debe haber una razonabilidad, una proporcionalidad, tiene que ser situaciones de actualidad o inminente, por ningún motivo se puede entender un permiso simplemente para eliminar a una persona o a un grupo de personas por el simple hecho de ingresar a una propiedad. Es decir, nunca debe entenderse en motivos absolutos, siempre tiene que haber un test de proporcionalidad, por decir el comentario de esta primera figura.
Otro punto que ha generado mucha polémica ha sido lo que sería, entre comillas, porque realmente no se ha definido todavía que eso vaya a quedar así, es una supuesta restricción a la jurisdicción indígena. Y es que en los casos, por ejemplo, en que se declare personas de estos grupos indígenas inimputables por diversidad sociocultural o por alguna especie de error de prohibición cultural, algo que ha generado mucha polémica es que dice que el fiscal del caso va a ordenar una especie de medidas pedagógicas y de diálogo con esa persona. Por supuesto, y además se dice que si después de estas medidas pedagógicas la persona insiste en cometer delitos, pues ya va a perder ese aspecto de ausencia de responsabilidad. Es decir, ya no se va a entender bajo ese motivo. ¿Y cuál es el problema? El problema está en que precisamente se está hablando como estas medidas pedagógicas daría la sensación de que se está como tratando de educar precisamente a este indígena o a esta persona que tenga otra ideología cultural, otra concepción del mundo. Y recordemos que la Corte Constitucional ya de tiempo atrás nos ha dicho de que estas medidas normalmente podrían ser discriminatorias o podrían ser sospechosas de discriminación. Es decir, no es que sea definitivamente de esta forma, pero es una de las críticas que se le ha hecho. Es decir, es prácticamente como si la jurisdicción ordinaria tuviera que enseñarle a la jurisdicción indígena o como si hubiera una especie de concepción de la civilización que fuera muy superior o superior a la que tienen los indígenas. Es decir, es ese tema de medidas pedagógicas lo que ha levantado bastante polémica. Y obviamente por las razones que vemos en pantalla, pues que dicen que es una concepción colonial, otras personas dicen que es una intromisión de la jurisdicción ordinaria en la jurisdicción eh, indígena y por supuesto que al tocar temas de la jurisdicción indígena también debió hacerse una consulta previa y no se hizo, entonces también digamos que podría entrar con problemas esta parte de la ley, por supuesto. Y por último, el tercer punto es el aumento de las penas. Es decir, la primera que ya vemos en pantalla es que el Congreso aumentaría el mínimo en los casos que no son concursos de 50 años a 60 años. Es decir, aquí lo que estamos viendo es algo que ya se ha visto mucho en el pasado y es que el Congreso tiende mucho a aumentar las penas, pues para dar esa imagen de que el aumento de las penas soluciona los problemas. Y recordemos de que en el pasado inclusive creo que la pena máxima estaba, en los casos que no eran concursos, estaba en 40 años, ya está en los 50 y dice que pasaría a los 60. Es decir, seguimos viendo un aumento en las penas, pues para dar la imagen de que realmente es la solución a estos problemas en materia penal. Ahora, unos agravantes que se añadieron, por ejemplo, cuando la conducta punible sea cometida en el interior de escenarios deportivos, es decir, ya la podemos leer en pantalla, no la voy a leer yo para que no extenderme de más. Y por supuesto, vemos también este segundo inciso, que cuando la persona haya sido condenada en los 60 meses anteriores, es decir, es como una especie de medida de derecho penal de autor, es decir, aquí se está castigando o se está agravando una conducta por lo que es la persona, no precisamente por lo que hizo en ese momento, sino por lo que hizo en el pasado, es decir, por haber sido condenado en los 60 meses anteriores por sentencia en firme. Tampoco es algo nuevo, ya se había visto en la ley penal esta clase de agravantes, esta clase de medidas. Ahora, siguiendo con los agravantes añadidos, también debemos que decir de que se agrega este tema de las armas blancas, armas cortopunzantes, eh, y este primer inciso que vemos ahí, y lo que se debe entender, por supuesto, por las armas blancas. Y este segundo párrafo nos hablan de las armas, los elementos y sus modificaciones, otro que también quedaría en el proyecto de ley. Ahora, una cosa que también sería más específica sería las agravantes cuando la víctima de los delitos sean miembros de la fuerza pública. Ya tengo entendido, o pues según lo que vemos en la ley penal, ya existe un agravante para cuando se ataca a los servidores públicos cuando están cumpliendo sus funciones. Es decir, aquí lo que se está haciendo prácticamente es especificando
que cuando sean miembros de la fuerza pública, porque tengo entendido de que ya prácticamente esa causal de servidores públicos en cumplimiento de sus funciones, pues también podría englobar lo que serían los miembros de la fuerza pública, pero aquí al parecer se está haciendo una especie de especificación para tratar de darle una protección más acentuada a los miembros de la fuerza pública. Y unos agravantes en el daño en bien ajeno, que bueno, ya el daño en bien ajeno es un delito que existe hace muchísimo tiempo, pero algo que es muy novedoso y que debemos resaltar es el tema es que cuando se causen daños a estructuras de seguridad ciudadana, es decir, nos viene mucho a la mente, digamos, los episodios que hubo de violencia, contrataciones de policía este año, y pareciera que el legislador quisiera darle una protección más específica al utilizar estas expresiones de instituciones de seguridad ciudadana. Bueno, ya finalmente esos serían, digamos, los puntos más polémicos o entre los que hemos seleccionado. ¿Qué comentarios nos deja esto? Bueno, realmente al parecer, según dicen algunos, ha sido un proyecto que se hizo bastante rápido. Siempre hemos dicho de que en materia penal lo ideal de que es que participen toda la comunidad académica posible, precisamente porque todo lo que tiene que ver con el derecho penal es lo que más afecta derechos fundamentales. Y bueno, también pues no sabemos hasta qué punto sea conveniente, digamos que el país está pasando por unas convulsiones sociales bastante fuertes y bueno, es cierto de que este proyecto refleja muchas situaciones de que se han visto en los últimos años, pero por supuesto también, en mi opinión, hemos visto muchas situaciones de inseguridad que quizás podemos decir que han aumentado y que es cierto que las personas también deben tener, digamos, herramientas en la ley, por supuesto, para ejercer su defensa siempre en el marco del derecho y siempre con proporcionalidad. Es decir, hay muchas opiniones en este tema, es un tema que es muy polémico, hay personas a favor, hay personas en contra y, por supuesto, la opinión de cada uno es respetable. Espero que aquí te hayas tenido unos elementos, así sea básicos, para que tengas idea de lo que está pasando con este tema y cada vez que tengamos una actualización al respecto, por supuesto, vamos a tratar de hacerla y vamos a tratar de comentarla aquí. Entonces, aquí te dejo las fuentes o los artículos del diario del cual he sacado esta información, o si quieres consultarlos, obviamente, y poder ahondar en la información que hemos tocado aquí. Y bueno, no me queda más que darte muchísimas gracias por tu tiempo, que si te gustó el video, darle like, suscribirte, compartir, que sería de gran ayuda y déjame en la caja de comentarios qué piensas de esta nueva ley de seguridad ciudadana, si va a ayudar a la gente en realidad, si va a mejorar la situación de seguridad, si hay mucho tinte, mucha influencia política de derecha, de izquierda en todo este tema y teniendo en cuenta la situación tan convulsionada del país en materia social, pues es conveniente o no pues que los proyectos se tramiten pues tan rápido y de pronto siempre teniendo la participación de toda la comunidad académica. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.